Señor les bendiga, hermanos. Pongámonos de pie, vamos a leer el Salmo. Vamos a empezar nuestro servicio. Le damos gracias a Dios por estar aquí nuevamente, ¿verdad? Hemos venido a alabarle y a glorificarle. Gracias por su amor y por su misericordia. Amén. Sabemos que Dios es un Dios bueno, el cual nos ama y nos ha amado desde el principio. Amén. Acompáñenme con su Biblia en el Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosa demasiado sublime para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Señor.
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz.
de la bondad de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano, porque Él ha sido bueno con nosotros. Él siempre ha estado con nosotros en cada situación, en cada prueba que hemos pasado, y Él nunca dejará de ser Dios. Él es nuestro Padre, nuestro amigo fiel, y siempre que venimos a la iglesia tenemos que venir con un corazón agradecido por todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque por su amor y por su gracia estamos aquí, porque si por Él no fuera, nosotros no estuviéramos aquí. Pero Él es el que nos pone el querer como el hacer en nuestros corazones, para venir con un corazón dispuesto para alabarle y adorarle. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Padre bendito. Gracias porque tú eres bueno, mi Señor. Gracias por este tiempo que pasamos delante de ti, mi Señor. Te damos la honra y te damos la gloria y te alabamos, mi Señor, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Creador. Y tú te mereces, Padre, toda honra y toda gloria, mi Señor. Gracias, gracias por tu Hijo Jesús, Señor, el cual tú entregaste en esa cruz, Señor, a morir por cada uno de nosotros, mi Señor. Aún sin merecerlo, Señor, por su muerte, mi Señor, tenemos vida. Gracias, mi Dios, te amo con todo mi corazón, Señor, y estoy agradecida contigo, mi Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta tarde, mi Señor, que seas tú, Padre Santo, bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, cada centavo, Señor. Bendice las ofrendas, Padre bendito, que van a ser depositadas, Padre, para tu obra, mi Señor. Gracias te damos, Padre, y aquel que esté pasando por necesidad, que no tenga un trabajo, mi Señor, que esté pasando por alguna situación, yo te pido, Señor, que seas tú proveyendo, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Sus asientos mientras las hermanas de la alabanza pasan a tomar sus lugares. Qué bueno ha sido Dios, ¿verdad? Y fiel con nosotros, que estamos aquí en esta noche y nos ha permitido estar aquí juntamente en unidad, y le damos gracias a Dios por eso. Esta tarde les traigo los anuncios de este mes, que son que los días miércoles a las 7 de la tarde estamos estudiando los tópicos de la salvación. Y los días domingo estamos aquí también reunidos a las 7 de la noche estudiando el libro de Juan. Le damos gracias a todos los que están en las redes sociales y los invitamos que si no tienen una iglesia donde congregar pueden asistir. Estamos por la Easter y por la Bonanza. También les damos la bienvenida a todos los que están aquí, y los que no puedan venir pueden ver las enseñanzas por medio de YouTube o Facebook. Pueden apagar sus celulares, ponerlos en vibrador para que no interrumpan la enseñanza. Le damos el tiempo al pastor. Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Pues estamos ya a punto de empezar nuestra enseñanza, el tiempo más hermoso de nuestra vida, en el cual, ¿verdad?, el Señor nos edifica a través de su palabra. Así es que, ¿verdad?, nos gozamos al saber que el Señor tiene un mensaje para nosotros el día de hoy, ya que entendemos que la palabra del Señor es la que nos habla. Por medio de la palabra del Señor nos habla, nos exhorta y nos edifica y nos enseña a cómo caminar conforme a su voluntad. Como sabemos, ¿verdad?, estamos estudiando el libro de Juan. Ya estamos en el capítulo 2. La semana pasada lo empezamos con lo de las bodas de Canaán, pero mire, hoy nos toca cómo Jesús, ¿verdad?, purifica el templo. Yo le puse como título el celo por la casa de mi Padre. Así es que vamos a estar leyendo Juan 2 del 13 al 17, si gusta acompañarme con su Biblia. Y dice la palabra del Señor.
Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esta enseñanza en los evangelios apócrifos? Ustedes la han escuchado, ¿verdad? Muchas veces confunden esta enseñanza, este capítulo, con los capítulos que están en Marcos, Lucas y Juan, perdón, con los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque realmente parece que dijera lo mismo, pero la realidad es que este milagro lo hizo el Señor en el principio de su ministerio, y también lo hizo al final de su ministerio, cuando entró, ¿verdad?, glorioso en la Pascua, montado en un burrito, ¿verdad? Así es que hoy vamos a ver verdaderamente lo que el Señor ha estado haciendo, porque aunque los dos momentos donde Jesús mostró su ira santa, a la misma vez también mostró avances del juicio venidero, un juicio que se convertirá en una realidad para siempre ante el trono de Dios, en el gran trono blanco, ¿verdad? Así es que vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que se va a hablar el día de hoy. Pues después de una breve estancia en Capernaum, como veíamos la semana pasada en Juan 2, ¿verdad?, que vimos Juan 2 del 1 al 12, Jesús fue a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua, pues ahí es donde iba a comenzar verdaderamente su ministerio público, y lo iba a hacer precisamente en la casa de su padre, en el templo, como lo vamos a ver hoy en Juan 2:16, ¿verdad? Ahora, recordemos que la semana pasada vimos cómo Jesús y sus discípulos fueron invitados a las bodas de Caná, y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús, ¿verdad?, le dijo: no tienen vino. Y aunque su madre no le dijo verbalmente que hiciera vino, Jesús, que conoce los pensamientos, sabía lo que ella pensaba, ¿verdad? Sabía que ella lo que quería es que él produjera vino, y por eso le contestó: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y aunque Jesús hizo un milagro, ese es el principio de las señales que Jesús hizo en Caná de Galilea para manifestar su gloria y para que sus discípulos creyeran en él. Pero nuestro Señor sabía que el lugar donde verdaderamente iba a comenzar su ministerio o su manifestación pública era en el templo de su Padre, y por eso hay varias razones. Primeramente, porque esto era lo que había anunciado el profeta Malaquías en Malaquías 3:1, donde dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es que eso ya lo vimos cuando estábamos estudiando el capítulo 1, como Juan el Bautista vino como el mensajero de Dios, ¿verdad?, para preparar el camino del Mesías, o sea, de Jesucristo. Y como después de esto el mismo Señor iba a llegar al templo de su Padre, ¿verdad?, al templo de Jehová, para aparecer en medio de su pueblo, y que todo su pueblo lo conociera como el Mesías que ellos estaban esperando. Ahora, por otro lado, el mismo profeta Malaquías había anunciado cuál sería la labor que realizaría el Mesías cuando llegara su tiempo, y eso también lo podemos ver en Malaquías 3:2 al 3, donde dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Ahora, el profeta había anunciado que cuando el Mesías viniera, iba a limpiar a los hijos de Leví, es decir, a los sacerdotes, y iba a purificar las ofrendas en justicia, y sin duda este era el propósito que el Señor tenía cuando entró aquel día en el templo de la sinagoga. En realidad, allí se encontraba el verdadero problema,
por el cual los líderes judíos terminaron rechazando violentamente a nuestro Señor y por el cual el pueblo estaba como ovejas sin pastor, porque verdad claramente entendemos que los sacerdotes ese era su trabajo, el de preparar al pueblo para cuando el Mesías viniera. Mas sin embargo encontramos que los sacerdotes, los que tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo, pues estaban corrompiendo verdaderamente el templo de Dios, pues los ladrones habían ocupado el mismo templo de Dios, que daba evidencia, viendo la comercialización descarada de los sacerdotes. Hacían de todos los servicios del templo. Aquellos sacerdotes que debían ser mediadores para ayudar a los hombres a encontrar a Dios y así ser bendecidos por Él, se habían hecho intermediarios y habían convertido el sacerdocio en un monopolio comercial a fin de hacer beneficios económicos de la búsqueda de Dios por parte de estos hombres. Ahora, ¿cómo podrían aquellos hombres experimentar la gracia de Dios y el don gratuito de la salvación a través de los servicios del hombre, empeñados en sacar dinero de la necesidad espiritual de otros? Claramente vemos, ¿verdad?, cómo como sacerdotes de Dios, como pastores, si nosotros no ponemos la mirada en lo que el Señor nos mandó a hacer, pues claramente como hombres nos vamos a desviar. El pecado de aquellos sacerdotes era muy grave porque robaban a Dios tratando con su palabra y ordenanzas como si fueran artículos para su negocio, y trataban a las personas como de un negocio, no como propiedad de Dios, sino como usuarios de un mercado cuyos derechos creían tener ellos la exclusividad. Por lo tanto, cuando Jesús llegó al templo, entró presentando sus credenciales como el auténtico Mesías, y al cumplir las profecías que varios siglos atrás habían hecho en cuanto a él. Y no solo eso, sino que también estaban atacando el problema de la religión judía de su tiempo a su misma raíz, ¿verdad? Ahora, la historia de las religiones, no solo del judaísmo, sino muchas más, no han cambiado, pues desde que Jesús hiciera esta denuncia en el templo. Hoy en día vemos como muchos han seguido funcionando, buscando un beneficio económico, político o de prestigio para los que, ¿verdad?, están a cargo de las iglesias. Pues cuántas veces no hemos escuchado que pastores están metidos en la política, que hermanos, ¿verdad?, que Dios les ha dado un ministerio, están vendiendo clases de profecía, están vendiendo clases bíblicas donde se ven, prepárate, aprende, pero el costo son $20. El Señor, en ningún momento vimos que el Señor cobrara por enseñarnos, ni tampoco que el Señor haya dicho, ¿sabes qué? Tienen que pagar una cuota para poder traer sus holocaustos o sus ofrendas a mí. Mas sin embargo vemos, ¿verdad?, cómo el pueblo de Dios o cómo sus servidores se han ido corrompiendo, y claramente hoy por medio de esta enseñanza vamos a ver cómo es que nosotros debemos actuar como hijos de Dios y como sacerdotes de su pueblo. Así es que si ustedes gustan, ¿verdad? Sí, bueno, se oye diferente. Es que se oía como un eco, ¿verdad? Pues bueno, si gustan acompañarme con su Biblia, vamos a comenzar escudriñando la palabra de Dios, como siempre, versículo por versículo. Así es que acompáñenme con Juan 2:13. Dice la palabra del Señor: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora, es interesante, ¿verdad?, que el comienzo del ministerio público de Jesús se relacione con la Pascua. Esto era muy significativo por varias razones, y para poder entenderlo, ¿verdad?, debemos recordar la importancia que esta fiesta nacional tenía para los judíos. Pues cada año los israelitas se dirigían a Jerusalén para celebrar la Pascua. Lo que ellos estaban recordando era que Dios había intervenido para liberarlos de la esclavitud de Egipto y constituirlos como una nación. Ahora, los tiempos habían vuelto a cambiar para ellos, y debido a su retirada desobediencia a la palabra de Dios, habían perdido nuevamente su libertad y se encontraban bajo el dominio poderoso del Imperio Romano. Es por ello, hermanos, que, ¿verdad?, ahora cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, venimos a caer en cuenta, ¿verdad?, que este pueblo no pudo recibir al Mesías esperado. Claramente, ¿por qué? Porque otra vez estaban esclavizados, o otra vez se sentían oprimidos, y a ellos se les olvidó que realmente el Señor, cuando los liberó de Egipto,
no fue, ¿verdad?, por medio de un ejército, sino fue por la manifestación de su divina gracia. Tal vez ellos estaban esperando plagas, tal vez ellos estaban esperando de la misma manera que Dios obró la primera vez, mas sin embargo aquí nos encontramos que Dios lo que ahora quería era libertarlos de esa esclavitud espiritual, ya no tanto del yugo del hombre fuerte, sino de la esclavitud espiritual en la cual ellos se encontraban. Estas circunstancias habían, ¿verdad?, avivado entre muchos judíos, de los judíos, la esperanza anunciada por los profetas de que vendría un libertador, el Mesías. Así que año tras año, cuando los judíos volvían a Jerusalén para celebrar la Pascua, no solo recordaban en el pasado, sino que en alguna manera también manifestaban su esperanza y anhelo por una nueva intervención divina. Y ese fue el contexto en el que Jesús se disponía a comenzar su ministerio público con el Mesías anunciado de que traería salvación, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando recordamos lo de Éxodos, veíamos cómo Moisés, ¿verdad?, vino delante del faraón a presentar a Dios como el Dios de su pueblo y, ¿verdad?, a decirle que era necesario que lo liberara, ¿verdad?, porque si no, ¿verdad?, iba a venir la justicia de Dios, y la vimos manifiesta, y cómo el pueblo de egipcio, ¿verdad?, a pesar del corazón duro del faraón, terminó siendo liberado. Mas sin embargo, hermanos, vemos al transcurso del tiempo cómo este pueblo, ¿verdad?, en desobediencia volvió a caer en esa esclavitud. Ahora ellos se sentían oprimidos por los romanos, mas sin embargo el Mesías, el Señor que les había sido anunciado, había llegado, y su corazón de ellos no estaba dispuesto a verlo de esa manera, pues realmente su desobediencia era tanta que ellos no podían ver la esclavitud espiritual que tenían, simplemente vean la esclavitud, ¿verdad?, que podemos ver con los ojos, que realmente a veces como hombres normales nos duele mucho, ¿verdad?, ver, por ejemplo, estás pasando escasez de dinero, estás pasando escasez de trabajo y es fácil verlo, mas sin embargo cuando no oras, cuando estás lejos de Dios y estás en desobediencia, no logras ver tu condición. Pues cuando alguien viene y te dice, hey, regresa a la iglesia, hey, vente, vamos a un servicio, o vente, vamos a evangelizar, o vamos a hacer cosas para Dios, no te das cuenta que estás bien frío porque has estado lejos de la presencia de Dios. Pues más o menos es como estaba este pueblo. Vino el Mesías y ellos no lo podían reconocer por la dureza que había en su corazón. Ahora, por otro lado, el hecho de que la Pascua fuera una de las fiestas más importantes para todos los israelitas y a la que todo israelita estaba obligado a asistir, así que el Señor sabía esto, que esto garantizaba que Jerusalén estaba lleno de personas venidas de todas partes del país, y daba la oportunidad que todo su pueblo lo reconociera como el Mesías cuando él entrara en el templo. Pero como ya vimos, ¿verdad?, su pueblo no estaba listo para recibirlo, pues su afán de ser libertados de su esclavitud los desviaron del verdadero propósito de Dios. Así es que cuando Dios vino a traerles libertad, ellos no supieron ni siquiera que el Mesías ya estaba entre ellos, aunque ya les había sido anunciado, y nuestro Señor en su infinita misericordia, por varias señales que Él envió a empezar a hacer, les iba a mostrar que Él era el Mesías esperado. Pues bueno, vamos a continuar. Juan 2:14 dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Sabemos que en el Antiguo Testamento dice que Dios había mandado que cada israelita debería de venir ante el Señor cada año para celebrar la fiesta de la Pascua, también conocida como de los panes sin levadura, y que no debía presentarse con las manos vacías, que siempre tenían que traer su ofrenda delante del Señor, como dice Deuteronomios 16:16, donde dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, el lugar que Él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces todo hombre que decía que era del pueblo de Dios tenía que venir con una ofrenda. Así es que para los diferentes sacrificios que en esos días se ofrecían, deberían de llevar ellos los animales adecuados para la ofrenda. Así, ¿verdad?, porque les resultaba complicado viajar, a muchos de ellos les resultaba complicado viajar desde lejos, y realmente, ¿verdad?, para eso se puso el mercado. Pues ellos podían venir desde la ciudad que ellos vinieran, y poder venir y comprar su holocausto ahí, y poder venir delante del Señor y presentarlo. Así es que
al final resultaba mucho más cómodo para ellos comprar el animal en el mercado que vendían los sacerdotes, porque realmente, ¿verdad?, era difícil. En aquel tiempo no había un medio de transporte como lo hay el día de hoy. Entonces ellos se transportaban caminando o en burros o en camellos. Entonces imagínense usted venir con sus tortolitas o venir con su ovejita para presentarlo delante del Señor. Los sacerdotes sabían esto. Así es que, ¿qué es lo que ellos hicieron? Pusieron un mercado adentro del templo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que supuestamente, ¿verdad?, el pueblo no tuviera que batallar con andar cargando su animalito y pudieran venir, encontrarlo y comprarlo. Mas sin embargo, sabemos que lo que estos hombres buscaban no era el bien para el pueblo, era un bien personal. Porque al final, ¿verdad?, aunque para las personas resultaba mucho más cómodo comprar el animal en el mercado, donde los sacerdotes controlaban el templo, porque esto garantizaba que el animal había sido examinado por ellos y declarado apto para los sacrificios. O sea, había muchas veces, hermanos, que dice la historia, ¿verdad?, que todo el pueblo de Dios venía cargando sus animalitos por muy lejos, y pues claro, todo el camino, ¿verdad?, no tomaban agua, o la caminada y todo. Cuando llegaban los animalitos, pues llegaban lastimados, golpeados, y cuando lo traían para ser ofrecido, decían los sacerdotes: no, esto no es grato para el Señor. Entonces ellos tenían que dejar ese animal, venir, buscar uno en el mercado, comprarse uno nuevo. Entonces para ellos lo más fácil era, ¿sabes qué?, vámonos caminando, llegamos allá con el dinero, lo compramos. Mas sin embargo, hermanos, lo que estos sacerdotes tenían era un negocio redondo, un negocio completo. Más adelante vamos a ver esto, porque realmente cuando ellos venían, todo judío, todo israelita que venía con su animalito, ¿verdad?, a presentarlo delante del Señor, para los sacerdotes era muy fácil decirles: no, ¿sabes qué?, tu ofrenda no está bien, aunque estuviera buena. ¿Para qué? Para que ellos pudieran salir y comprarse una nueva. Así es que vemos que, ¿verdad?, el hecho de que los dirigentes del templo hubieran decidido instalar un mercado de ganado en el mismo recinto del templo para atender las necesidades del pueblo, fue algo que indignó profundamente al Señor. Y no fue realmente porque el mercado haya estado adentro, sino porque Dios discierne los corazones y los pensamientos, y sabía la intención con la que los sacerdotes estaban haciendo esto, ¿verdad? No era que el Señor dijera: bueno, pues mira cómo están usando, porque el Señor conoce las necesidades de su pueblo, el Señor conoce los pensamientos de su pueblo. Mas sin embargo, hermanos, vemos, ¿verdad?, que el hombre piensa como que: oh, voy a hacer esto para poder, ¿verdad?, decir: oh, estoy ayudando al pueblo de Dios. Mas sin embargo, Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe con qué intención hacemos las cosas, y claramente vemos que la intención de estos sacerdotes no era ayudar al pueblo de Dios, sino era buscar un beneficio propio. Así es que vemos, ¿verdad?, cómo el Señor, hermanos, se llena de ira, pero es el celo del Señor, ¿verdad?, fue porque habían otros sitios en la ciudad para poder establecer este mercado. La razón es que los sacerdotes afuera del templo o en otras partes de las ciudades no iban a poder tener el control de estas tiendas. Estando adentro de su jurisdicción, adentro de su propiedad, pudiéramos decir entre comillas, ¿no?, que dijeran ellos: bueno, está dentro del templo, nosotros vamos a decir: sabes que te otorgo un permiso para que tú puedas vender, y pues claro, vas a tener que pagar una renta o un porcentaje. El corazón de estos hombres, hermanos, estaba totalmente contaminado, pues ya no veían el privilegio tan grande que Dios les había dado para ser sacerdotes y poder, ¿verdad?, ser ellos los principales en dirigir las ofrendas hacia el Señor, sino que estos hombres habían desviado su corazón para obtener una ganancia propia. Ya lo que ellos hacían para los holocaustos lo veían como una ganancia, como: ¿sabes qué?, tú dile a todos que sus animales no son aptos para que salgan y le compren a todos los que tenemos allá afuera. Ahora, muchos, ¿verdad?, venían con diferentes tipos de monedas, y ahorita lo vamos a ver, porque también en eso ellos hicieron un negocio. Ahora, ¿se imaginan lo que sintió el Señor al ver el concepto que tenían los sacerdotes de la casa de su padre? ¿Se imaginan, verdad? Realmente yo creo que ustedes me entienden, porque nosotros a veces nos da un celo al ver, ¿verdad?, cómo muchas veces los dirigentes de la iglesia nos equivocamos y hacemos cosas que no están bien conforme a lo que es la palabra, y cuando tú te das cuenta te entra un celo y dices: bueno, pero ¿por qué me causa molestia? Pues imagínense, hermanos, si usted y yo, ¿verdad?, como hijos de Dios,
nos da un celo. Imagínense Dios mismo viendo cómo su creación había corrompido el privilegio que Dios les había dicho para poder ser perdonados. Imagínense a Cristo mismo, el sacrificio perfecto, ver cómo tenía que perdonar a estos hombres. Es ahí, hermanos, donde siempre digo yo, la palabra del Señor rompe nuestro entendimiento, pues en nuestra humanidad, nosotros como hombres sería imposible, a veces nos hace imposible perdonar al esposo, perdonar al hermano que nos hace alguna ofensa pequeñita. Imagínense al Señor, hermanos, que iba a venir, que Él sabía que venía a libertar a este pueblo, a hacer el sacrificio perfecto para este pueblo y encontrar a estos hombres que estaban corrompiendo la casa de su Padre. Ese corazón tan sucio y tan contaminado que ellos tenían en el afán de ganar una ganancia propia, desviando verdaderamente, por lo cual fue instituido esta Pascua, este sacrificio. Así es que, qué impresión recibió nuestro Señor cuando entró a la casa de su Padre y se encontró que la habían convertido en un mercado donde ganaderos y peregrinos discutían acaloradamente acerca de los precios de los animales. Porque también es esto, hermanos, fíjense, cuando usted llega a un mercado y le dicen, ¿sabes qué? Pues ¿cuánto me das estos zapatos? No, pues que 30. No, pues ¿sabes qué? Te doy 20. Imagínense, hermanos, estar, ¿verdad?, en el templo del Señor, y ellos llegaban, pues claro, con necesidades, ¿verdad? Porque pues como pueblo de Dios a veces no tenemos el dinero suficiente, pero quiere ser agradable al Señor. Entonces imagínense estos hombres dándoles precios altísimos, y ellos dicen, oye, por favor, es que pues, es el holocausto que traigo para mi Padre. No, pues 40, no, pues que 30. Entonces realmente el Señor venir y ver toda esta corrupción en el hombre, yo imagino que lo que el Señor hizo, ¿verdad?, es porque Él es santo y porque Él tiene dominio propio, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, ¿cómo hubiéramos actuado? ¿Cómo hubiéramos actuado en una situación donde vemos nuestra casa corrompida o donde vemos cosas que no nos agradan de una manera totalmente diferente, pero entendamos la misericordia, la misericordia de nuestro Señor? Cómo, aunque su pueblo, ¿verdad?, había sido desviado del propósito divino que Dios había establecido de la Pascua. Así es que, sin duda alguna, la misericordia de Dios es grande para su pueblo. Pues en vista de todo esto, es más que razonable la indignación que el Señor manifestó al ver esta acción o al ver esta situación. Ahora, eso no era todo, pues había algo todavía más grave, porque el lugar dentro del templo en donde habían colocado este mercado era, ¿verdad?, una parte que se le conoce como el patio de los gentiles. Era una gran explanada rodeada de hermosos pórticos dentro del recinto o dentro del templo, y era el único lugar al que los gentiles podían acceder. Pues allí, ¿verdad?, en esos patios los gentiles deberían de haber tenido la ocasión de aprender la verdad que Dios había transmitido por medio de la nación de Israel, tal como el profeta Isaías lo había anunciado, que este era el deseo, ¿verdad?, de Dios. Y eso lo podemos ver en Isaías 56:7. Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así es que este lugar había sido hecho para los gentiles, pero los sumos sacerdotes, ¿verdad?, y sus hijos lo estaban usando para sus negocios y ganancias deshonestas, y le estaban quitando la oportunidad a los gentiles de conocer a Dios, y este sí era un pecado muy grave. Pues imagínense, hermanos, que cuando el Señor, ¿verdad?, mandó a los sacerdotes a hacer este templo, mandó también a preparar un lugar en el cual, ¿verdad?, todo el pueblo, todo extranjero, todo pueblo que no era de Dios, que quisiera conocer de Dios, podía venir a estos patios y de ahí escuchar y ver cómo estaban siendo los holocaustos a nuestro Señor, y una vez que ellos decidieran, ¿verdad?, pudieran ser parte del pueblo de Dios. Mas sin embargo a los sacerdotes pues no les importó, y este lugar que había sido preparado para que la gente viniera y ¿verdad?, conociera de nuestro Dios, había sido usado ¿para qué? Para que los sacerdotes pusieran su mercado. Ahora, no solo dice que estaban los vendedores de ganado, sino que junto a ellos también estaban los cambistas, con sus mesas cubiertas de monedas. Ellos eran los encargados de dar, ¿verdad?, a los judíos o a todo hombre que llegara a comprar un animal, que no trajera una moneda admitida por ellos.
ellos podían venir y cambiar su moneda extranjera. O sea, si ustedes se imaginan una casa de cambio, ellos tenían sus puestecitos ahí, tenían diferentes tipos de monedas. Tú, digamos que tú llegaras con tus dólares, y dices, no, pues hasta aquí no aceptamos dólares. Oh, ¿cómo tienes el cambio? No, pues sabes que una de tus monedas por 5 de estas. Entonces era un negocio redondo que ellos tenían, porque no solamente ganaban con las ganancias de los animales que se vendían, sino también por el cambio de moneda. Por supuesto, ¿verdad? Estos cambistas también cobraban su comisión en cada operación de cambio, donde el lugar, ¿verdad? Donde verdaderamente estaban dando lugar hacia un abuso. Sin duda alguna que la jerarquía sacerdotal también recibía un porcentaje de todo esto, ¿verdad? De todas estas ganancias que tenían los cambistas. Nada más por darles el privilegio supuestamente de poner su negocio ahí, les cobraban los sacerdotes. ¿Sabes qué? ¿Quieres poner tu puesto de ganado? ¿Quieres poner tu mesa de cambio? Pues nos vas a tener que pagar una ganancia. Tenemos que recibir una ganancia, un porcentaje de tus ventas. Entendemos, ¿verdad?, cómo el corazón de estos hombres estaba totalmente corrompido, cómo el pueblo de Dios, ¿verdad?, en su afán de ser agradable a Dios, pues también estaban fallando. Y realmente, hermanos, como les digo, toda la palabra del Señor nos enseña nuestra manera de vivir. Pues a veces, ¿verdad?, vemos pueblo de Dios que todavía sigue engañado. Pues a veces a nosotros se nos hace como imposible el pensar, ¿cómo puedo yo pues decir, voy a comprarme una licencia de profeta, voy a comprarme una licencia de pastor, yendo a clases donde tú tienes que pagar para que te den un papel que dice, ¿sabes qué? Pues eres profeta. O ¿sabes qué? Pues vas a ser pastor, pero pues págame tanto, ven a estas clases y ya yo te puedo dar tu licencia, tu credencial. Vemos, hermanos, cómo el pueblo de Dios se puede desviar, se puede engañar. Estos hombres, hermanos, que venían a comprar los animales, para ellos no estaba mal. Para ellos pensaban, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? Yo quiero llevar mi holocausto, quiero ser agradable a Dios. Y pues bueno, aquí me están dando la oportunidad de comprarlo. Entonces el corazón de ellos no estaba mal, pero el corazón de los sacerdotes sí. Y al estar mal el corazón de los sacerdotes, pues terminaban corrompiendo al pueblo. Vamos a continuar. Juan 2:15 nos dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Claramente, hermanos, este azote era improvisado, pues no es algo que el Señor ya llevaba preparado, ¿verdad? Porque si el Señor hubiera dicho, no, pues sabes que voy a ir a golpearlos, se agarra un látigo, ¿verdad? Pero no, dice que el Señor pues iba, ¿verdad?, a presentarse como el Mesías. Mas sin embargo, vemos, ¿verdad?, cómo el Señor encuentra toda esta desobediencia de los sacerdotes y de su pueblo, y dice, ¿verdad?, que Él hizo este azote en ese momento. Probablemente, ¿verdad?, miró cuerdas ahí y Él mismo lo fabricó. Ahora, hermanos, ¿ustedes se imaginan la autoridad que nuestro Señor tenía? Pues Él, siendo un solo hombre, dice que con esa simple cuerdita azotó a todos, los sacó, y ni uno de ellos puso resistencia. Pues claramente, ¿verdad?, entendemos, si alguien entrara aquí, ¿cuántos hombres somos aquí? 4. Rápido, ¿verdad? Si viene alguien como haciendo violencia, nosotros lo podríamos agarrar y, ¿sabes qué? Cálmate. Pero al Señor, fíjense que dice que los azotó a los correctos y ni uno se levantó. Ahora sabemos, ¿verdad?, que también los sacerdotes tenían seguridad, y nadie, hermanos, dicen que esa era la autoridad que el Señor tenía, y es lo que vemos, ¿verdad?, que el Señor pudo hacer todo esto. Y hermanos, aunque, ¿verdad?, Él lo que hizo no fue para asesinarlos o para matarlos, sino para que simplemente entendieran que no estaba bien lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Porque si nosotros decimos, bueno, el Señor no quería matarlos, no quería hacer nada, entonces ¿por qué lo hizo? Podemos decir que se trataba de un acto simbólico cargado de significado. Por un lado, era un acto mesiánico de carácter público que servía para demostrar su autoridad sobre el templo, pues se trata de la casa de su padre y él tenía el derecho de hacer esto. Ahora también nos muestra que él reprobaba cualquier conducta irreverente en la casa de Dios y que no deberían mostrar su indignación contra quienes desagradan las cosas santas. Así es que todo esto, ¿verdad?, nos muestra la perfección o su perfecta armonía en lo que es la naturaleza de nuestro Padre. Pues realmente donde Él está, su santidad, donde Él está, tiene que haber santidad, tiene que haber paz, y claramente que su santidad va a producir limpieza. Entonces vemos cómo el Señor viene, saca a todos, les muestra realmente quién es Él, pero
esos hombres, hermanos, como les decía, en su corazón lleno de desobediencia, no entendían, ¿verdad?, que Él era el Mesías que había sido estado anunciando desde el Antiguo Testamento. Sabemos, hermanos, que el pueblo de Dios, ¿verdad?, durante lo que vamos a ir leyendo desde que empiezan los evangelios, vemos cómo había mucho pueblo de Dios que estudiaba, ¿verdad?, las escrituras, que conocían todo lo que era el Antiguo Testamento. Cuanto más los sacerdotes conocían bien el Antiguo Testamento, pero claramente su corazón ya se había desviado. Bueno, vamos a continuar. Juan 2:16 nos dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahora, aquí vemos, ¿verdad?, el concepto que tenía tanto Jesús como los judíos del templo. Pues para Jesús era la casa de su padre, para los sacerdotes era una casa donde ellos podían llevar a cabo sus propios negocios. Por supuesto, siempre había un resto fiel de israelitas que hacían un uso digno del templo y de sus ritos, pero lo que prevalecía en aquellos días era la actitud de los sacerdotes que se habían adueñado del templo y lo administraban para su propio negocio, prestigio y lucro, convirtiendo en una cueva de ladrones. Realmente, hermanos, creo que como pastores, como servidores, nos enseña, ¿verdad?, cómo nosotros tenemos que guardar nuestro corazón y ponerlo siempre delante del Señor. Pues como hombres también estamos en ese peligro de ser corrompidos si nosotros no buscamos estar siempre llenos del Espíritu Santo y dejar que el Señor sea el que dirige nuestros pensamientos y nuestras acciones. Dice Lucas 19:46, diciéndoles: escrito está, mi casa de oración, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, claro está que en estas condiciones el sistema de sacrificios que Dios había establecido en el Antiguo Testamento y que ellos practicaban había quedado carente de significado, así que solo quedaba la apariencia sin la esencia, la forma sin la realidad. Qué terrible juicio les esperaba a estos sacerdotes, porque con su actitud hacían que los hombres menospreciaran las ofrendas de Jehová, al igual que sus antepasados en los días de Samuel, como lo podemos ver en 1 Samuel 2:17, donde dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Así que en la vista de todo esto, el Señor les mandó que quitaran todo aquello de allí. Así que este mandamiento sigue teniendo vigencia en nuestros días y debería de ser escuchado con atención por todos aquellos pastores que usan la religión como una fuente de ganancia personal y han convertido sus templos en auténticos mercadillos, en lo que es difícil encontrar, ¿verdad?, en los que no es difícil encontrar innumerables servicios religiosos donde venden títulos de profetas, donde venden aguas milagrosas, donde hacen noches milagrosas, donde venden aceite de unción, donde dicen: ven, te vamos a poner el manto profético, y muchas otras cosas parecidas, donde claramente está, hermanos, que no es para sustentar la iglesia, sino es para una ganancia propia, ¿verdad? Ahora, también tenemos que entender, hermanos, que como pueblo de Dios, ¿verdad?, tenemos una necesidad, y como les digo, el Señor conoce nuestros corazones, pero no tenemos por qué vender, ¿verdad?, la palabra del Señor. Tú dices: ¿sabes qué? Pues bueno, vamos a poner un puestito de comida, una librería, no por ganancia deshonesta, sino porque sabes, ¿verdad?, que tienes que suplir una renta, tienes que pagar una luz. En eso el Señor conoce tu corazón y sabe que no estás queriendo tener una ganancia deshonesta, ni tampoco que el propósito que tú tienes es desviar al pueblo de Dios de su adoración. Porque aquí es donde, verdad, les digo, rompe nuestro entendimiento, porque podemos ser muy religiosos o podemos ser muy liberalistas. Muy religiosos en la manera de decir: bueno, no, dentro de la casa de Dios no podemos vender nada. Y también al punto de decir: bueno, pues, ¿verdad? ¿Sabe? Siempre lo que tenemos que buscar, hermanos, es que nuestro corazón esté limpio delante del Señor, y que lo que nosotros hagamos siempre sea para glorificar su nombre, no para desviar al pueblo, ¿verdad?, de la atención verdadera, que es poner su mirada en Él. Ese es el propósito que creo que como toda iglesia tenemos, el que nosotros constantemente estemos buscando que el pueblo dirija su mirada hacia el Padre,
no hacia los hombres, no hacia lo que vendemos, no hacia lo que el hombre te pueda dar, sino lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Así es que claramente entendemos, ¿verdad?, que el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros es grande, que el Señor discierne nuestros corazones y el Señor conoce nuestros pensamientos. Así es que todo lo que nosotros hagamos, que siempre sea para glorificar su nombre. Que si el Señor, ¿verdad?, conoce nuestros pensamientos y conoce nuestros corazones, siempre hay que en nuestro corazón está el ser agradable a Él. Así es que sigámosle sirviendo con ese corazón fiel. Ahora Juan 2:17 nos dice: en esto se acordaron sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Así es que vemos cómo sus discípulos conocían las escrituras. Pues lo que hizo Jesús, lo hizo, ¿verdad?, traer a la memoria una antigua porción del Salmo 69:9, donde dice: porque el celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de los que te injuran han caído sobre mí. Ahora, este salmo fue escrito por David, y en él exponía ante Dios lo que sus enemigos habían hecho contra él, por causa del celo que él sentía por la casa de Dios. Y como sabemos, ¿verdad?, en el caso de Jesús ocurrió lo mismo, ya que el celo que manifestó por la casa de Dios en este momento originó la oposición de los sacerdotes y del pueblo judío, que lo persiguieron durante todo su ministerio hasta el final de su muerte. Ahora, este celo del Señor, hermanos, que el Señor trajo, no era tanto lo que le molestaba a los judíos. ¿Saben qué le molestaba a los judíos? Que el Señor los haya puesto en evidencia. Porque cuando el Señor viene, ¿verdad?, y les dice: casa de ladrones, miren lo que están haciendo con la casa de mi padre. Claramente, ¿verdad?, ahí muchos del pueblo abrieron sus ojos y dijeron: verdaderamente lo que estamos haciendo está mal. Ahora, ¿ustedes creen que los sacerdotes y los comerciantes que estaban ahí obtuvieron pérdidas? Sí, los sacerdotes y los que vendían, sí. Porque en el momento que Jesús vino y los puso en evidencia, mucho pueblo de Dios, ¿verdad?, que creyó en Él, dejó de comprar, dejó de cambiar sus monedas. Tal vez muchos dejaron de llevar sus holocaustos, y no por desobediencia al Señor, sino porque miraron cómo el templo de la casa de Dios estaba siendo corrompido. Entonces, todo esto ocasionó que los sacerdotes voltearan hacia Jesús y lo miraran ya no como el Mesías, sino como ese rival que venía a exponerlos y verdaderamente enseñar al pueblo de Dios cómo estaban siendo engañados. Y es ahí, hermanos, donde nosotros decimos: ¿qué tan duro puede estar un corazón que en el momento que viene la palabra del Señor te exhorte y tú no entiendas? Porque realmente, como hijos de Dios, creo que entendemos, ¿verdad?, que a veces, aunque la palabra es dura, en el momento que nos las dicen, nuestro corazón discierne que es de parte de Dios. Claramente, ¿verdad?, si tenemos que pedir, perdonamos. Si tenemos que decirle: Señor, perdóname, le pedimos perdón. ¿Por qué? Porque ese es lo que todo hijo de Dios tendría que hacer. Mas, sin embargo, el corazón de estos sacerdotes claramente no estaba puesto en nuestro Señor. Estaba puesto en lo que ellos podían obtener a través del ministerio que Dios había puesto en sus manos. Y este era el peligro en el cual se encontraba el pueblo de Dios cuando el Mesías vino. Ahora, conforme, ¿verdad?, a lo que hemos visto, entendemos por qué el pueblo de Dios no lo recibió como el Mesías esperado. Porque claramente, ¿verdad?, imagínense, hermanos, nosotros estamos esperando la venida de Cristo, ¿verdad? Imagínense que de repente todas las iglesias se corrompieran y nosotros viniéramos a la palabra y dijéramos: pues no, es que lo que están haciendo no es lo que dice la palabra del Señor. En el momento que viniera nuestro Señor, nosotros estuviéramos encerrados en nuestras casas, vinieran las iglesias. ¿Por qué? Por ver un pueblo corrompido. Porque a veces, ¿verdad?, ese pensamiento viene, y ese es el peligro que está dentro de las iglesias, que a veces los pastores se desvían y a veces el pueblo de Dios se lastima. ¿Y cuál es la opción que ellos toman? ¿Sabes qué? Pues ya mejor, ¿para qué voy a las iglesias? Ya para qué me congrego si donde quiera que yo voy veo lo mismo. Veo a un pastor que está haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Y es por eso, ¿verdad?, a los que nos ven por redes sociales, el pastor, todo pastor, incluido yo, tenemos que, ¿verdad?,
predicar la palabra de Dios lo más transparente que sea, y cuando alguno de la congregación tenga alguna duda, que tenga esa libertad de venir y preguntarnos, ¿sabes qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Bueno, la palabra del Señor dice esto. Y si nosotros como pastores, como autoridades que Dios nos ha puesto en su casa, tenemos que tener el discernimiento para poder traer una respuesta al pueblo de Dios. Estos hombres, hermanos, ya se habían corrompido. Estos hombres no estaban dispuestos a que viniera, ¿verdad?, Jesús y les dijera lo que estaban haciendo mal. Claramente está que su corazón estaba duro y su corazón no estaba puesto en Dios. Y es un peligro para todo servidor, que su corazón se haga tan duro de decir, bueno, es que yo soy el enviado de Dios, yo soy el ungido del Señor, y pues ¿quién me puede cuestionar a mí? No, ¿verdad? Como hombres, pastores, servidores, todos podemos fallar si nuestro corazón llega a tener ese orgullo de enaltecerse y decir, pues bueno, yo soy el pastor, a mí ¿por qué vas a venir y me vas a cuestionar lo que yo estoy haciendo? No, claro que no. Todo pueblo de Dios, todo hijo de Dios tiene que estar dispuesto a recibir reprensión. Si el pueblo de Dios viene y te dice, ¿por qué estás haciendo esto? Claramente tú tienes que ponerlo en una balanza entre tu pueblo y el Señor y la palabra, para poder entender si estamos haciendo mal y poder pedir perdón y recomponer nuestros pasos, porque podemos fallar. En el momento que un hombre dice, no, yo no, ¿verdad? Porque como pastores, hermanos, puede pasarnos. Que llegue el momento donde, imagínense, yo como pastor, vengan mis hermanos y me digan, oiga pastor, pues ¿por qué no sabemos evangelizar? No, ahorita no hay tiempo. Ahorita no, yo soy el pastor, yo digo Juan. O que mis hermanos me digan, oiga pastor, pues una conferencia de matrimonios. No es tan importante, es más importante esto. Claro que no, uno tiene que escuchar las necesidades del pueblo de Dios, traerlo delante del Señor, y si el Señor, ¿verdad?, da el lugar, da el tiempo, claro que no, claro que sí, porque va a ser para edificación de toda la iglesia. Así es que vemos claramente cómo estos sacerdotes realmente ya se habían desviado y no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad?, dice uno, ya no podemos decir que Dios tenga misericordia de ellos, porque pues ya el tiempo de ellos ya pasó. Ahora, con esto vamos a terminar, hermanos. Tenemos que recordar que el propósito general de todo el Evangelio de Juan se establece en el capítulo 20 y versículo 31, donde dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se los voy a estar recordando, hermanos, cada servicio, cada domingo. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, que nosotros nos lo aprendamos. Porque este es el centro de todo el Evangelio de Jesús, no solamente el del libro de Juan. ¿Cuál es el centro de todo el Evangelio de Jesús? Que solamente en Jesús hay salvación. Amén. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Solamente a través de Él es como nosotros podemos tener comunión con el Padre. Solos de otra manera no lo podemos. Así que el apóstol Juan tiene un propósito al igual que tú y yo, y ese es el de presentar a Jesús como el Hijo de Dios, para que todos crean en el Hijo de Dios, y al creerlo le entreguen su vida y tengan vida eterna. Todo el propósito del Evangelio es probar la deidad de Jesucristo, probar que Él es divino, que Él es eterno, que Él es la palabra hecha carne, que Él es el Dios que estaba con Dios, por quien todo lo que existe fue creado, desde el principio hasta el fin, por la acción de Jesús, por los milagros que Jesús hizo, por las obras de Jesús y por las palabras de Jesús. Realmente, hermanos, creo que hay muchas evidencias que nos muestran que Jesús es el Hijo de Dios, y nosotros por fe lo hemos creído, y tenemos que día a día nosotros predicarlo. Cuando nosotros estamos con nuestros compañeros de trabajo, cuando nosotros estamos con nuestros familiares, en todo tiempo nosotros tenemos que predicar que Cristo es el Hijo de Dios, y que solamente a través de Él nosotros podemos tener comunión con el Padre, que solamente a través de Él nosotros podemos ser personas diferentes, pues Cristo es el que cambia y transforma vidas a través de su palabra, y no hay en ningún otro en el cual nosotros podamos obtener salvación. Así es que, hermanos, que eso sea el propósito de nuestras vidas, representar a Cristo, revestirnos de Cristo, pues la luz que nosotros portamos no es una luz propia,
es la luz de nuestro Señor. Nosotros somos esos candelabros que se ponen arriba de la mesa, ¿verdad? Con la luz de nuestro Señor. Nosotros somos esas luminarias, esos pregoneros de su palabra, que pregonamos su evangelio con denuedo, porque hemos entendido que Cristo es nuestro Salvador, y que nada de lo que no lo que éramos nosotros ya no lo hacemos, que ahora somos nuevas criaturas hechas en Cristo nuestro Señor. Amén. Así es que yo los invito, hermanos, a que cada vez que nosotros vengamos a la casa del Señor, traigamos un corazón dispuesto a recibir la palabra, un corazón dispuesto a lo que nosotros aprendamos, sea mucho o poco, el día de mañana nosotros estemos dispuestos a ponerlo por obra, porque ese realmente es lo que nos motiva a nosotros, ¿verdad? Decir, verdaderamente soy un hijo de Dios, el que nosotros podamos mostrar los frutos del Espíritu Santo, entendiendo que ahora ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Pues bueno, vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Sabemos, Padre amado, que a través de ella tú hablas a nuestras vidas, Señor, y que todo tiempo, Señor, tú exhortas, tú redarguyes, Señor, nuestros corazones cuando nosotros estamos mal. Te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, el que siga abriendo nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros, Padre amado, podamos morir cada vez más, Señor, a esta carne, Señor. Que nosotros podamos quitar, Señor, todo orgullo de nuestras vidas, Señor, y que podamos entender, Señor, que nosotros no somos nada, Señor, delante de tu presencia. Que eres tú, Señor, a través de tu Hijo, Señor, el que nos hace limpios, Señor, el que nos justifica y por medio del cual nosotros podemos estar delante de tu presencia. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que día a día, Señor, seas tú, Señor, continuando tu obra perfecta en nosotros, Señor, y que nosotros podamos doblegar nuestros corazones, obediencia a ti, para poner, Señor, tu palabra por obra. En el precioso nombre de tu Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos.